Mi exesposa me fue infiel y luego intentó destruir mi bar, pero su venganza duró menos de 3 meses. Conocí a mis amigos en la universidad. Éramos 4 y, durante años, funcionamos casi como un bloque. Íbamos juntos a clases, estudiábamos para los exámenes en grupo y, cuando había tiempo, nos quedábamos hablando de cualquier cosa que nos sacara de la rutina. En medio de esas charlas repetidas apareció una idea que, al principio, no era más que eso, una idea. Algún día íbamos a abrir un bar deportivo. No uno cualquiera. Siempre hablábamos de hacerlo bien pensado, con pantallas por todos lados, transmisiones en vivo de distintas ligas, no solo el fútbol local sino también partidos internacionales, eventos especiales. Camisetas oficiales colgadas en las paredes. En ese momento sonaba exagerado. Lo decíamos, nos reíamos y seguíamos con lo nuestro. Era más una fantasía compartida que un plan real. El tiempo pasó, como pasa siempre. Nos graduamos, cada uno empezó a armar su vida y, aunque ya no estábamos todo el día juntos, nunca dejamos de vernos. Yo conseguí trabajo bastante rápido después de terminar la carrera y fue ahí donde conocí a Brenda. Ella también estudiaba, aunque otra cosa, y nos cruzábamos seguido hasta que un día empezamos a hablar en serio. La relación no fue intensa desde el inicio. No hubo fuegos artificiales ni promesas grandes. Fue tranquila, estable, de esas que avanzan sin apuro. Con los años nos fuimos consolidando como pareja, o al menos así lo sentía yo en ese momento. Después de un buen tiempo juntos, decidimos mudarnos. Alquilamos un departamento chico, sencillo, pero cómodo. Fue el primer lugar que sentimos realmente nuestro. Ahí empezó la convivencia de verdad, el día a día, las rutinas. Brenda sabía todo de mí, incluida esa vieja idea del bar deportivo. La había escuchado tantas veces que para ella ya era parte de mi historia, algo casi anecdótico. Mis amigos venían seguido al departamento. Muchas noches terminaban con los 4 sentados alrededor de la mesa o en el sillón, hablando otra vez del bar. Siempre aparecía algún detalle nuevo, qué deportes transmitir, cómo organizar eventos, qué tipo de público queríamos atraer. Brenda escuchaba, a veces daba su opinión, pero era evidente que para ella todo eso no pasaba de ser una fantasía simpática. Algo que decíamos porque nos gustaba soñar. Durante años, el bar fue eso. Una idea de fondo. Yo tenía un trabajo estable, Brenda también. Hablábamos de viajar, de ahorrar, de construir algo juntos. Con el tiempo, sin embargo, el tema empezó a aparecer con más frecuencia. Ya no solo como charla de sobremesa. Hasta que uno de mis amigos, Lucas, dijo algo distinto. Habló de una zona específica de la ciudad. Comentó que estaba creciendo, que había movimiento, pero que todavía no estaba saturada. Dijo también algo clave, si algún día lo hacíamos, había que hacerlo bien. Nada de improvisar. Propuso pagar un estudio de mercado. Al principio dudamos. No era barato y, en teoría, el proyecto seguía sin fecha. Aún así, decidimos hacerlo, más por sacarnos la duda que por otra cosa. Cuando llegaron los resultados, nos descolocaron. No era una garantía de éxito, pero los números eran buenos. Había público, había demanda. Por primera vez, la idea dejó de parecer una locura. Más o menos por esa época sentí que también era momento de dar otro paso con Brenda. Llevábamos años juntos, convivíamos, todo parecía encaminado. Le pedí matrimonio y aceptó emocionada. Empezamos a planear la boda, algo sencillo, sin exageraciones, pero con significado. Al mismo tiempo, empezamos a hablar en serio de comprar un departamento. Donde vivíamos era alquilado y la idea de tener algo propio nos entusiasmaba a los dos. Empezamos a ahorrar con ese objetivo, ahorros para la boda y ahorros para el departamento. Todo parecía ordenado, hasta que volvió a aparecer el bar, esta vez de una forma imposible de ignorar. Un día, Matías llegó exaltado. Dijo que había encontrado el local. No uno más, sino el indicado. Estaba en la zona que el estudio marcaba como ideal, tenía buen tamaño, buena ubicación y, lo más importante, estaba a la venta. No en alquiler. El dueño quería cerrar rápido. Era ahora o nunca. Mis amigos estaban eufóricos. Yo también lo estaba, aunque lo vivía con más cautela. Sabía lo que implicaba. Esa misma noche se lo conté a Brenda y la conversación no fue fácil. Para ella, todo llegaba en el peor momento posible. Estábamos comprometidos, planeando una boda, ahorrando para un departamento, y de golpe yo hablaba de comprar un local para un bar. Lo vi en su cara. No compartía el entusiasmo. Hablamos muchas veces, durante varios días. Le expliqué todo, el estudio de mercado, los números, el hecho de que no íbamos a improvisar.
Le dejé algo muy claro desde el principio. Yo iba a usar mis ahorros. Ella no tenía que poner dinero. No le estaba pidiendo que se jugara nada. Aún así, insistía en que era un riesgo enorme, que no era el momento, que después de casarnos, con más estabilidad, tal vez. Pero este proyecto no podía esperar. El local no iba a estar disponible más adelante. La tensión fue creciendo. Ella no gritaba, pero estaba claramente en contra. Decía que estaba poniendo en riesgo nuestro futuro. Yo le respondía que era una oportunidad única, que llevaba años pensando en esto, que no estaba actuando a ciegas. Al final, la decisión fue mía. Ella aceptó, pero sin entusiasmo. Aceptó marcando un límite claro, no quería saber nada del negocio, no iba a poner dinero y no iba a involucrarse de ninguna forma. Con eso sobre la mesa, avanzamos. Yo puse mi parte, mis amigos pusieron la suya y compramos el local. Sentía vértigo, pero también una convicción que no había tenido nunca antes. Si no lo hacía, sabía que me iba a arrepentir toda la vida. Decidimos llamarlo tiro al palo. A partir de ahí, todo empezó a girar en torno al bar. Reformas, permisos, compras, reuniones. Yo seguía trabajando, pero cada hora libre la dedicaba al proyecto. Brenda empezó a notar el cambio. Ya no estaba tan presente como antes. Las conversaciones empezaron a llenarse de números y problemas, y aunque la boda seguía en pie, el plan del departamento quedó en pausa, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Nos casamos como habíamos planeado. Una boda sencilla. Desde afuera, todo parecía normal, una pareja joven empezando su vida juntos. Pero incluso en ese momento, yo ya sentía que algo se había desplazado. El bar todavía no abría sus puertas, pero ya estaba ocupando un lugar que empezaba a incomodar dentro de nuestro matrimonio. El bar abrió sus puertas poco tiempo después de la boda. No fue una inauguración espectacular ni llena de luces, fue algo más bien modesto, como todo lo que habíamos hecho hasta ese momento. Aún así, para nosotros era enorme. Ver el lugar funcionando, con gente entrando, con los partidos transmitiéndose en las pantallas, me generaba una mezcla de orgullo y nervios que no sabía bien cómo manejar. Ese primer año fue duro. No solo por el bar, sino por todo lo que implicaba empezar un matrimonio al mismo tiempo que un negocio. Yo seguía con mi trabajo de siempre y, cuando salía de ahí, iba directo al bar. Entre reuniones con mis socios, proveedores, trámites, ajustes y arreglos, volvía al departamento casi siempre de noche, cansado y con la cabeza en otra parte. Al principio, Brenda se lo tomó con paciencia. O al menos eso parecía. Hacía comentarios sueltos, pequeñas quejas sobre lo poco que nos veíamos. Decía que sentía que se había casado para pasar más tiempo sola. Yo trataba de explicarle que era una etapa, que el primer año siempre era el más complicado, que después las cosas se iban a acomodar. Me escuchaba, pero nunca con demasiada convicción. Ella nunca quiso involucrarse en el bar. No iba, no preguntaba, no le interesaba cómo avanzaba el proyecto. Para ella, el bar era algo que me estaba alejando. Las conversaciones empezaron a cargarse de reproches. No eran discusiones explosivas, eran charlas tensas, llenas de silencios incómodos y frases que quedaban flotando en el aire. Yo intenté buscar soluciones. Le propuse organizar mejor mis horarios, reservar días solo para nosotros, incluso le sugerí ir a terapia de pareja. No lo dije como una amenaza ni como un ultimátum, sino como una forma de ordenar todo antes de que se rompiera. Brenda se negó a cada propuesta. Decía que no estaba loca, que el problema no era ella, que el problema era el bar. Mientras tanto, el negocio avanzaba lento, pero avanzaba. El primer año fue de pérdidas, tal como lo habíamos previsto. Nada fuera de lo esperado, pero igual era estresante ver cómo los números bajaban mes a mes. Aún así, no estábamos improvisando. Ajustábamos horarios, escuchábamos las reseñas, mejorábamos la experiencia. Sumamos cervezas importadas, algunos tragos distintos, empezamos a organizar eventos más específicos según los partidos importantes. De a poco, el movimiento empezó a crecer. Había más gente entrando, algunos clientes empezaron a volver. Para nosotros era una buena señal. En casa, en cambio, el ambiente empeoraba. Brenda estaba cada vez más distante. Ya no era solo enojo, era frialdad. A veces parecía que yo le molestaba incluso cuando estaba ahí. Me reprochaba que siguiéramos alquilando, que no tuviéramos nada propio, que el plan del departamento estuviera congelado por culpa del bar. Yo le recordaba que eso lo habíamos hablado antes, que era algo temporal, que cuando el negocio se estabilizara íbamos a retomar ese objetivo. No quería escucharlo. Sentía que cualquier cosa que yo dijera era una excusa. Llegó un punto en el que sentí que tenía que hacer algo más.
No quería mirar para otro lado mientras el matrimonio se deterioraba. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión difícil, dejé mi empleo. La idea era concentrarme de lleno en el bar, sí, pero también tener más tiempo para Brenda. Pensé que, con horarios menos extensos y estando más presente en casa, la tensión iba a bajar y podríamos reconectar. Pero ocurrió todo lo contrario. Cuando se lo conté, se enojó más que nunca. Me dijo que estábamos recién casados y que yo había renunciado a un trabajo estable para apostar todo a algo inseguro, que ahora sí estaba poniendo en riesgo nuestro futuro. Intenté explicarle que el bar estaba creciendo, que todavía no había ganancias, pero que ya no era un salto al vacío. Nada de eso pareció importarle. Desde ese momento, su actitud cambió por completo. Dejó de discutir y empezó a ignorarme. Llegaba más tarde del trabajo, pasaba horas con el celular y las conversaciones se volvieron cortas, frías, casi mecánicas. Yo trataba de contarle que el bar empezaba a tener clientes constantes, que por primera vez sentíamos que el proyecto estaba funcionando. Ella no mostraba interés. Decía que yo estaba jugando a ser empresario con mis amigos mientras ella veía cómo se le escapaba la vida que había imaginado. Con mis socios, en cambio, el ánimo era distinto. Seguíamos trabajando duro, pero ya se notaba el progreso. Habíamos dejado atrás los peores meses. El bar ya no estaba en números rojos. No ganábamos dinero todavía, pero al menos no lo perdíamos. Para nosotros, eso era enorme. Empezaron a aparecer clientes fijos, gente que recomendaba el lugar. Para mí, era la confirmación de que no había sido en vano. Pero esa alegría no tenía lugar en casa. Brenda estaba irreconocible. Más dura en sus palabras, más distante en sus gestos. Todo lo que yo hacía parecía estar mal. Si estaba en el bar, era porque no quería estar con ella. Si estaba en casa, era porque ya no tenía trabajo y estaba jugando a emprender. Nada era suficiente. Y yo empezaba a sentir, aunque todavía no quería admitirlo, que el problema ya no era solo el bar, sino algo mucho más profundo que no sabía cómo arreglar. Una tarde, después de varias semanas tensas, mis socios y yo decidimos no abrir el bar. Habíamos estado revisando números, hablando con proveedores y ajustando detalles que venían pendientes desde hacía tiempo. Ese mes, por primera vez, los números cerraron de una forma distinta. No era una ganancia grande, pero después de separar lo necesario para cubrir gastos y seguir invirtiendo, quedaba un pequeño sobrante. Era la primera señal clara de que el bar estaba funcionando. Nos sentamos los cuatro en la barra, todavía con el local vacío, y brindamos. No fue un festejo exagerado, pero sí sincero. Para nosotros significaba haber salido de la etapa más dura. La base de clientes empezaba a consolidarse, en redes sociales había cada vez más movimiento y las críticas que habíamos recibido al inicio ya estaban casi todas corregidas. Todavía era temprano y se me ocurrió algo que, en ese momento, me pareció una buena idea. Les propuse a mis amigos ir al departamento. Quería compartir ese momento con Brenda, que viera que el esfuerzo estaba dando resultados. Sentía que también necesitaba eso, una señal concreta de que las cosas estaban mejorando. Fuimos los tres, hablando del futuro del bar, de lo que se podía mejorar, del alivio que sentíamos después de tanto tiempo. Pero cuando abrí la puerta del departamento, todo se rompió de golpe. Brenda no estaba sola. Había un hombre que no conocía con ella, y los dos estaban semidesnudos en el sofá. Al vernos, intentaron reaccionar rápido, acomodándose la ropa de forma torpe. El tipo entró en pánico al encontrarse con tres hombres de golpe. Intentó salir corriendo, pero mis amigos lo frenaron en el pasillo. No hubo golpes ni escenas exageradas. Solo un silencio pesado, incómodo. Yo me quedé parado, sin saber qué decir, mirando a Brenda y tratando de entender qué estaba pasando. Ella no negó nada. Pasó directamente al ataque. Me dijo que la había dejado sola, que nunca estaba, que ella había tenido que arreglárselas por su cuenta. Que yo había elegido el bar por encima del matrimonio. Hablaba rápido, mezclando reproches, excusas y justificaciones, como si necesitara decir todo antes de quedarse sin argumentos. Mientras discutíamos, sin que yo lo notara en ese momento, mis amigos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Presionaron al tipo para que hablara. Al principio intentó zafar, pero terminó diciendo más de la cuenta. Admitió que llevaban tiempo viéndose y que era compañero de trabajo de Brenda. Dijo su nombre, Sebastián, casi sin darse cuenta. Brenda seguía hablando, acusándome, culpándome de todo. En medio de su enojo, terminó confesando su propia infidelidad. Dijo que había tenido que buscar afuera lo que, según ella, yo ya no le daba. Todo quedó registrado.
La discusión fue subiendo de tono hasta que, entre gritos y reproches, ella empezó a juntar sus cosas. Se fue del departamento con Sebastián, diciendo que las cosas no iban a quedar así. Cuando la puerta se cerró, me quedé ahí, con mis amigos, en silencio. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó hasta que reaccioné. Lo único claro era que no había nada que hablar. Con el apoyo de mis amigos, inicié el divorcio casi de inmediato. No hubo intentos de reconciliación ni charlas eternas después de esa noche. Todo estaba demasiado claro. El proceso fue más rápido de lo que imaginé. El matrimonio no había durado ni 2 años, no teníamos hijos ni bienes importantes en común. Brenda, sin embargo, no lo tomó con la misma calma. Desde el primer momento empezó a reclamar, a decir que no era justo. Su principal obsesión fue el bar. Insistía en que le correspondía una parte, que yo había construido todo mientras estaba casado con ella, que había sacrificado su estabilidad por mi proyecto. La realidad era otra. El bar era una sociedad creada antes del matrimonio, con capital mío y de mis socios, y ella nunca había puesto un centavo ni trabajado ahí. Cuando se lo explicaron de forma clara, explotó. Hizo escenas, habló de traición, de abuso, de cómo yo me había aprovechado de ella. Nada de eso prosperó. Legalmente no tenía derecho a nada. El divorcio siguió su curso y se resolvió sin mayores vueltas. Ella se fue sin parte del bar, sin compensaciones, sin pensión. Eso la enfureció todavía más. Yo, en cambio, traté de cerrar esa etapa y volver a concentrarme en el negocio, convencido de que lo peor ya había pasado, aunque todavía no sabía que esa historia estaba lejos de terminar. Después del divorcio intenté mantenerme al margen de todo lo que tuviera que ver con Brenda. Me concentré en el bar y en reconstruir mi rutina. Con mis socios seguimos trabajando igual que siempre, ajustando detalles, escuchando a la gente y mejorando el lugar. No hablábamos de ella ni hacíamos comentarios. Para mí, esa etapa estaba cerrada. La calma duró poco. Un día, Federico me comentó algo que había visto a un par de cuadras del bar. En una de las mejores esquinas de la zona estaban preparando un local nuevo. Era grande, llamativo y claramente caro. Cuando nosotros habíamos arrancado, casi 2 años antes, el barrio recién empezaba a crecer. Ahora la zona estaba mucho más cotizada, con más movimiento y alquileres bastante más altos. Al principio pensamos que se trataba de alguna cadena grande. Pero a los pocos días empezaron a aparecer publicaciones en redes sociales. Un nuevo concepto, un bar solo para mujeres, seguridad, tranquilidad, un espacio propio. Cuando vi quién estaba detrás, me sorprendí. Era Brenda. Aparecía en entrevistas, hablaba con influencers y subía videos diciendo que su bar iba a ser distinto, que hacía falta un lugar así porque muchos bares, sobre todo los deportivos, excluían a las mujeres. Sin mencionarnos directamente, nos atacaba igual. Presentaba su propuesta como algo superior, más moderno, más consciente. Me costó creerlo. Brenda nunca había mostrado interés por ese mundo y ahora estaba invirtiendo todo en un proyecto enorme. Un amigo en común me confirmó lo que yo ya intuía. Estaba obsesionada conmigo y con el bar. Decía abiertamente que iba a destruir nuestro negocio para que yo entendiera lo que había perdido. Había renunciado a su trabajo para cobrar la liquidación, había pedido préstamos y gastaba sin control, sobre todo en publicidad. Su objetivo no era construir algo, era competir conmigo. Y el bar abrió con todo. La inauguración fue un espectáculo. Luces, música, influencers entrando y saliendo, transmisiones en vivo, comentarios positivos. El discurso era siempre el mismo, por fin un lugar seguro, por fin un espacio propio. El bar funcionaba solo con mujeres, tanto en la atención como en el público. Durante los primeros días pareció que iba a ser un éxito. Yo nunca fui. No me interesaba verla ni entrar en ese juego. Todo lo que sabía era por comentarios de terceros. Con el tiempo, esos comentarios empezaron a cambiar. La afluencia bajó rápido. Entonces modificaron las reglas. Empezaron a permitir hombres, pero solo como acompañantes. Una amiga mía fue con su novio. Esa misma noche vinieron a nuestro bar, molestos. Me contaron que desde el inicio el ambiente había sido incómodo. A ella la atendieron bien. A él lo miraban mal, le dijeron que retirara su pedido en la barra y, cuando fue a pagar, le quisieron cobrar un recargo solo por ser hombre. Se fueron antes de terminar las bebidas. Poco después empezaron a aparecer reseñas distintas. Ya no hablaban de seguridad, sino de experiencias tensas. Gente que contaba que fue con su pareja y se sintió incómoda, que el trato era hostil. Otros mencionaban que la mitad de la carta no estaba disponible y que, aun con el lugar casi vacío, la atención era lenta.
Cuando se terminaron las campañas con influencers y empezaron a pesar las opiniones reales, la imagen del bar cambió por completo. Mientras tanto, el nuestro seguía creciendo. La atención que había generado toda esa movida ayudó a que más gente conociera la zona. Nosotros seguíamos haciendo lo mismo de siempre, sin responder ataques ni hablar de ella. 3 meses después de la apertura, el bar de Brenda apareció cerrado. Sin anuncios, sin explicaciones. Gente del barrio decía que en las últimas semanas estaba casi vacío, que nadie se quedaba mucho tiempo. En redes no hubo despedidas ni comunicados. Y lo más llamativo era que tampoco había gente preguntando cuándo iba a volver a abrir. Unas semanas después, el local ya estaba vacío y nuevamente en alquiler. De Brenda no supe nada más. Amigos en común dijeron que desapareció del mapa y que nunca habló de lo que pasó. Tener un negocio propio no es fácil. No alcanza con una idea ni con la intención de ganarle a alguien. Hace falta planificación, estudio, paciencia y la capacidad de adaptarse cuando las cosas no salen como uno espera. No sé cuánto dinero perdió Brenda en su intento de venganza, pero eso ya no me corresponde. Nosotros seguimos trabajando. El bar está estable, con clientes fijos y un equipo sólido. Ahora el sueño es crecer y, quizás algún día, abrir otra sucursal. Pero si algo aprendí en todo este proceso es que las decisiones importantes no se toman desde el enojo ni desde la revancha, sino con tiempo, cabeza fría y los pies bien puestos sobre la tierra. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.